Entonces, el día de hoy igual me encuentro con Quetzalcóatl y vamos a ir hablando ya que él es una de las personas que se ha especializado más en estas ramas. Y el día de hoy tenemos la historia de Ometeotl, la creación del universo, la creación del todo. Quetzal, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy pues me presento, yo soy Quetzalcóatl Rodríguez y pues bien, el día de hoy pues me he interesado, ¿verdad? De lo que es la historia de nuestros ancestros. Siento que es una parte muy fundamental, ¿no? Es una parte muy fundamental de lo que es de lo que es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ya que también en el instituto incitamos a que la gente pueda empezar a conocerse, pero obviamente una parte muy fundamental es que también conozcan de dónde provienen, por qué, por qué en nuestra historia ha habido partes que hemos ido negando, ¿no? O que normalmente pues no se ve como algo normal. Y entonces, obviamente, pues nuestra historia tiene muchos frutos, ¿verdad? Algunos pues son muy difíciles de entender, ¿no? Debido a que, pues obviamente en la conquista pues hubo mucha pérdida de información. Y el día de hoy la información que hemos ido obteniendo a lo largo del tiempo pues es muy limitada. O sea, no sabemos al 100% que este mito sea así, ¿no? Obviamente si ustedes buscan el mito en otro lado puede que tenga variaciones, eso hay que dejarlo en claro, ya que el mito se podría decir que fue una tradición oral. O sea, yo se los voy a contar a ustedes, pero después ustedes se lo pueden contar a alguien más. Y cuando sucede de esa forma, obviamente pues van cambiando ciertas palabras, ciertos conceptos, y así se va yendo o se va cambiando todo esto, ¿verdad? Entonces, nosotros el día de hoy vamos a hablar del primer mito, ¿no? Que es el mito más conocido como de la creación, ¿no? Al mito de la creación no me refiero al mito de la creación de la tierra, sino de la creación de todo, ¿no? Antes de hablar del mito de la creación, me gustaría que nos explicaras, Quetzal, qué es esta situación de... Porque entonces este es el espacio de la cosmovisión y cosmogonía. Para nuestros ancestros, ¿qué es la cosmovisión? O sea, para ir entrando en contexto. Sí, vamos a ir explicando los mitos, diferentes Sí. cuentos, relatos, pero para que vaya entendiendo el público, ¿qué sería la cosmovisión? Bien, la cosmovisión, esa sí hay que dejarlo bien en claro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si ahorita lo empezamos a explicar y todo este rollo, pues obviamente va a ser confuso, ¿no? Pero ahorita vamos a ver que ahora sí que la cosmovisión y la cosmogonía, pues nosotros tenemos una, ¿no? Cada uno, según nuestra cultura, tiene una cosmovisión y una cosmogonía, ¿vale? La cosmovisión es cómo se veía el lugar donde yo estoy, ¿no? Por ejemplo, si a mí me educaron con una educación judio-cristiana, yo voy a ver que todo lo que está aquí lo creó un Dios, ¿no? Pero ahora, la cosmogonía explica el cómo fue creada las cosas. Por ejemplo, ¿cómo creó Dios las plantas? Ah, pues él un día, bueno, él en 7 días construyó todo lo que conocemos aquí y así lo logró, ¿no? Esa es la cosmogonía, explicar cómo se crearon las cosas. Y la cosmovisión es cómo yo veo las cosas una vez que ya están creadas, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Pero nosotros tenemos una cosmovisión, perdón, y una cosmogonía donde pues hay un pequeño desfase, ¿no? O un pequeño problema. Okay. ¿Cuál? Que solamente podemos ver una parte, ¿no? O que solamente puede ser aceptada una parte. Por ejemplo, pues ¿quién creó el universo? Pues un Dios, ¿no? Sí. Pero entonces, la cosmogonía y la cosmovisión de nuestros ancestros se podría decir que es una cosmovisión dual y cuartipartita, ¿vale? Porque así se parte toda la creación. Aparece una dualidad y después esa dualidad se parte en cuatro. Y después de ahí se varía todo lo que conocemos hasta ahora. Entonces, nosotros, primero se cuenta que todo empezó con Ometeotl, ¿vale? Esta palabra pues tiene mucho significado, tiene pues un significado que lo repetimos
¿qué es Quetzalcóatl? ¿Cómo funciona El Ometeo? Ometeo. ¿Qué es? Porque dijiste algo muy preciso, un dios, ¿sí? Un dios, ajá. Y por lo que tengo entendido, nuestros ancestros no era tanto como dios. Entonces, para que Sí. nos des esa explicación, esa introducción, por favor. Así es, bueno, entonces en la introducción el Ometeo. El Ometeo se cree mucho que es Dios, ¿no? O que es la energía de Dios. Pero hay que dejar algo bien claro. Para nuestros ancestros no había una palabra Dios, o no existía esa palabra. Esa palabra pues no estaba en nuestra sintaxis, no la repetíamos. O sea, cuando llegaron los colonizadores fue cuando se empezó a usar la palabra Dios. Pero antes de eso no existía en nuestro diccionario esa palabra. Al igual como la palabra del bien y la palabra del mal. Tampoco existían esas. Pero entonces, ¿qué significa en realidad esta palabra? Entonces, esta palabra empieza a tomar significado cuando nosotros notamos y vemos que Ometeo significa energía, ¿vale? El teo, ome, vamos a partir la palabra, ¿no? Ajá. Ome significa dos, ¿vale? Si han ido a temazcales, cuando abren la puerta se repiten unos números en náhuatl, ¿no? Que es del 1 al 4. Dicen, el ome es del 2, ¿vale? Okay. Ome es 2. Ome es 2. Así empieza. Y teo significa energía, Okay. ¿vale? La energía que le da vida a las cosas. Por ejemplo, por eso está Tonatiu, ¿vale? Tonatiu proviene de la palabra tona. Y tona también significa energía. Okay. Entonces, vamos a decirlo así, que teo significa energía, ¿vale? Energía, vamos a decirlo así, para poderlo explicar mejor, como energía dual, o dos energías, literalmente significa, ¿no? Entonces, va, digamos que el Ometeo son dos energías que habitaban en el cosmos, en el universo. Habían dos energías que Así estaban es. ahí. O cómo está la situación, dónde estaban. O la cosa que venimos de estas dos. Sí, venimos de Ajá. esas dos. Entonces, Ometeo es dos energías, pero Ometeot es uno, ¿vale? Okay. Cuando todavía no existía nada, Ometeot era uno. Y entonces, un día, pues según el mito o la manera en la cual nosotros lo contamos para poderlo entender más fácil, es que un día, pues Ometeo, que es dos energía, pues no sabía qué hacer, ¿no? O sea, pues ya habían pasado un buen de años, ¿no? O sea, pues estaba aburrido, ¿no? O sea, pues no sabía qué hacer, ¿no? Ajá. Y él se encontraba en el Omeyocan, ¿vale? Que es el decimotercer cielo para nuestros ancestros. Se dice que ahí habitan todas las esencias, ¿vale? Entonces, él estaba en el Omeyocan, pero estaba solo, no había nada. Estaba, pues todo, había nada y había el todo. ¿No? Eso es importante de entender. Esa es la dualidad. Esa es la dualidad. Todo y nada. Exacto, Okay. todo y nada. Había todo, pero a la vez había nada. Y entonces, él dice, pues vamos a empezar a crear algo, porque si tenemos nada, podemos crear todo. Ese también es como un concepto que podemos ir utilizando. Si no tenemos nada, podemos usar esa nada para que haya todo. Y entonces, él decide dividirse en dos partes, ¿vale? Aquí aparece Ometecutli y Omecihuatl, ¿no? Que, vamos a decirlo así, que es la división de Ometeot, ¿vale? Pero Ometecutli significa dos energía, pero masculina, ¿vale? Y Omecihuatl también es una energía femenina, pero siempre están recalcando esta parte del 2. Siempre está el hombre en esos dos nombres. Entonces, podemos notar que aunque esté la energía del hombre, también tiene la otra energía que es de mujer. Y aunque sea mujer, también tiene la energía del hombre. Entonces, esta parte de la dualidad siempre la trataban de recalcar nuestros ancestros. O sea, es una parte que debemos de hacer, pues de nosotros, ¿no? Esta dualidad. ¿Por qué? Porque esta cosmovisión, esta cosmogonía que ellos manejaban era una cosmovisión y una cosmogonía más apegada a la realidad. Era algo más real, ¿me entiendes? Sí. O sea, era algo más complementado que lo que queremos ahorita, ¿no? Allá en casa se van teniendo
pueden dejar en los comentarios, los vamos leyendo o en nuestras redes sociales. Ahorita Quetzal tocaba algo muy importante porque dice las dos energías, porque el día de hoy, ¿por qué estamos hablando de estas dos energías y de este mito? Porque queremos ir tocando este punto sobre la dualidad, porque Quetzal dice, antes vivían en la realidad y ¿qué? Ahora ya no estamos en la realidad, pues no, no, porque o muchas veces estamos solo de un lado, solo queremos sentir felicidad, solo queremos sentir placer, solo queremos sentir o tristeza, o entonces no se está compartiendo. Entonces, antes nos contaban que nuestros ancestros partimos de estas dos energías, ¿no? Estas dos energías, entonces lo masculino y lo femenino dirán, esos son fantasías. Sí, recuerden que esto es cómo veían el mundo de nuestros ancestros, cómo se lo explicaban a los niños, a los nietos, esa magia. Pero si nosotros nos vamos así como que un poco más a lo científico, igual viene por estas dos partes, ¿sí? Dicen los científicos que viene una sopa como que de quartz y una, se me fue el nombre, pero son las dos, ahorita lo busco, se me fue el nombre, son quartz con otro y ¡pum! Ahí es cuando se empieza a crear toda la situación. Es lo mismo, pero en diferentes palabras. Ahora lo que me gustaría que te pongas a pensar, eso lo hizo la ciencia hace unos años. Ahora, estos ancestros, estas personas que no tenían acceso a esta información, ¿cómo pudieron haber alcanzado esta información o esta percepción? ¿Sí? Porque imagínate, hace muchos años, cómo se veía el cosmos, o sea, es algo imaginable, nosotros estamos tratando, pero realmente es algo que es muy difícil de explicar porque no podemos estar en estas situaciones. Bueno, solo quería como que interferir en esa parte. Entonces Quetzal nos deja que se crean estas dos esencias, ¿no? ¿Y qué pasa o qué va sucediendo, Quetzal? Entonces ya cuando pasan estas dos energías o se crean estas dos partes, vamos a decirlo así, que como bien lo decía Emma, ¿no? Todo tiene una explicación científica, pero nuestros ancestros eran seres pensantes, eso hay que dejarlo en claro, ¿no? O sea, eran seres que pues pensaban un poco más que nosotros, ¿no? Aunque nosotros creamos que eran unos vagos, ¿no? O que eran unos primitivos, aunque nosotros tengamos esa idea, en realidad nuestros ancestros eran seres pues totalmente pensantes. ¿Por qué? Porque ellos pudieron construir ciertas, pues las pirámides con herramientas que el día de hoy no hemos podido alcanzar, ¿no? O ellos tenían cierta precisión para acomodar todas las pirámides en base al cosmos y nosotros no hemos alcanzado eso. Entonces ellos no eran seres pues primitivos, como nos han hecho creer la versión española o la versión colonizada. Ellos eran seres totalmente pensantes, pero cuando llegaron los conquistadores y vieron toda nuestra cosmovisión y vieron toda nuestra cosmogonía, ellos dijeron, no, estos están tontos, ¿no? ¿Cómo va a ser así? Sí. Porque un punto importante también es que nuestros ancestros ya sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y en esos tiempos, los hispanos creían que el planeta era el centro de la Tierra, que era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces podemos notar esa gran diferencia, ¿no? Esa gran diferencia de observación hacia el cosmos, hacia la naturaleza. Y obviamente ellos, como eran seres pensantes, inteligentes, ellos podían utilizar metáforas. La metáfora te ayuda a explicar algo para que tú lo entiendas, pero no te lo explica tan literal como ahora lo necesitamos saber. Vamos a decirlo así, que ellos tenían un pensamiento más abstracto. Ellos podían saber que esta dualidad siempre va a estar presente. Entonces, todas estas herramientas que ellos fueron desarrollando, obviamente son herramientas que les ayudaron a tener una civilización funcional, ¿no? Sí, una cultura que se pudiera autosostener. Decía Quetzal, desarrollaron pensamiento abstracto, pensamiento lógico, o sea, saber cuándo utilizarlo, porque lograron entender realmente que hay dos partes, porque muchas veces uno dice, yo lo entiendo, yo lo describo, pero muchas veces solo lo podemos hablar, pero entenderlo, o sea,
entenderlo, sentir que ahorita vas a estar feliz y que al rato vas a estar triste y que hoy nació alguien y que mañana puede fallecer un ser querido, es muy complicado. Entonces, decía Quetzal, es algo que se va desglosando más y más, ¿sí? Entonces, después de estas dos esencias, Quetzal, ¿qué parte, qué sucede o cómo está la situación aquí? Bien, después, bueno, ya regresando al tema central, ya una Sí. vez que aclaramos todo esto, bien, ya está Ometecutli y Omecíhuatl, ya están estas dos energías, ¿no? Estas dos energías que nos van a servir o que sirven, en realidad siguen operando, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de ahí, estas dos energías tienen 4 hijos, ¿vale? Ometecutli y Omecíhuatl tienen 4 hijos. Ah, pero solo explícales quién es la posición masculina y la femenina. Recuerden, aquí no es tanto de un género sexual, todo, por lo que Quetzal está diciendo, todo es positivo y todo es negativo, ¿sí? Todo tiene un lado femenino y todo tiene un lado masculino. Nosotros en psicología decimos, ¿sí? Que el lado izquierdo representa todo lo femenino o a la madre. No precisamente tiene que, porque entonces a veces también se presta esto de que, ay, me duele el brazo izquierdo, tienes problemas con... No, hay que revisar. Cuando hablo de todo lo femenino, lo que representa una mujer, la creatividad, la situación de la empatía, el afecto, todo, ¿sí? Y del lado derecho, todo lo que representa lo masculino, la autoridad, el pensamiento crítico, momentos de raciocinio, porque la mujer es un poco más emocional y los seres humanos tenemos que funcionar con las dos, ¿sí? Es como que si solo quisieras caminar con tu pierna derecha, no se puede, para eso tienes las dos, para eso tienes que tener armonía. Bueno, deberías, porque yo he conocido gente que se tropieza con sus mismos pies, entonces no hay armonía ni en él mismo. Entonces, estas esencias tienen su lado positivo y femenino, su lado masculino y su lado femenino, perdón, y en eso mismo, aunque ella sea femenina, también tiene lo masculino y lo femenino, y el masculino también tiene lo femenino y lo masculino, ¿sí? Eso es algo bien importante. Entonces, solo que para que les expliques, el lado masculino y el femenino de estas dos, porque luego se nos pasan pequeños detallitos. Sí, igual, pues explicar esta cosmovisión es difícil, ¿no? Porque, o sea, está totalmente fuera, ¿no? De nuestra idea. Porque, pues, cómo yo voy a ser mujer, ¿no? O sea, es algo absurdo. Entonces, explicar, pues, obviamente todo esto, obviamente a veces cuesta, ¿no? Pero entonces, nosotros, o bueno, lo que cuenta el mito, es que, como primero que todo, aparece Yayauqui Tezcatlipoca, ¿vale? Aparece primero lo femenino. De lo que es Omecíhuatl se deriva Yayauqui Tezcatlipoca, ¿vale? Entonces, Yayauqui Tezcatlipoca significa el humo en el espejo negro, ¿vale? O el espejo muy humeante. Entonces, esta primera esencia que aparece, vamos a decirlo así, que representa el espacio y el tiempo, ¿vale? También representa lo más negro, ¿vale? También representa el espacio en el cual nosotros estamos viviendo en este momento, ¿vale? Después de ahí aparece el Xipetotec, ¿vale? O Tlatlauqui Tezcatlipoca. Tlatlauqui significa rojo, ¿vale? Tezcatlipoca rojo. Aquí él aparece en la forma también de Xipetotec, pero también representa lo que es la materia, ¿vale? Representa toda la materia que existe aquí, al igual que representa todos los planetas y todo eso, ¿vale? Después de ahí aparece Tzetzahui Tezcatlipoca o Huitzilopochtli, ¿vale? Que es justamente la energía, ¿ok? Aparece la energía en lo que es todo lo que conocemos y lo que desconocemos, aparece toda la energía. Y después de ahí aparece Ixtac Tezcatlipoca, que es, o mejor conocido también como Quetzalcoatl, que es el último Tezcatlipoca, ¿vale? Que representa la unificación de los otros tres, ¿ok? También representa el viento. Una vez que es formada la tierra, representa el viento que nos da vida y que nos permite crearnos a nosotros mismos y, como es dualidad, crear a los demás. Y entonces aquí es donde viene parte, cada quien tiene sus características
pero estas son como las primeras 4 divisiones. Y entonces, ¿por qué quiero que vayamos viendo esto poco a poco? Porque entonces 4 rumbos, dicen en los temazcales, viene siendo el norte, el sur, el este y el este, y empezamos a ver, y conforme vayamos explicando o viendo diferentes mitos, ¿sí? En las demás sesiones que vamos teniendo, vamos a tener mitos y todos estos relatos, pero van a ir identificando todos estos puntos. Ellos siempre veían esta forma de dos, de cuatro, hablando ya de una cuarta dimensión, pues ya, también ya sería exagerar mucho, o hablar cosas que a veces no podemos entender. Vamos a irnos a lo más palpable, a lo más lógico. Entonces siempre tenían estos puntos de vista. Entonces el primer hijo, Yayauqui Tezcatlipoca, tal vez hoy no vamos a tener mucho mito, ¿sí? Muchos relatos, porque queremos ir explicando cómo se originó todo, sí, ¿no? como por partes, porque si lo explicamos ahorita todo de corrido, no, pues va a ser un rollo, ¿no? Ajá, entonces ponle, ya sabemos, estaban en el Omeyoca, que era como que lo más alto de la historia de los 13 cielos, y después les vamos a explicar los 13 cielos en tu cuerpo humano. ¿Qué crees que tú tienes? Bueno, todos los seres humanos tenemos los 13 cielos en nuestro cuerpo. Sí. Algo muy parecido, no es lo mismo, no es lo mismo, pero muy similar a lo que hablan en los chakras hablando de la cultura china, sí, que si tú cuidas tus chakras puedes dejar fluir la energía. Algo similar pasa en tu cuerpo, Así ¿sí? es. De hecho, esa parte es representada con los 9 niveles del Mictlán, ¿vale? Nada más que creo los chakras son 7, ¿no? Son 7 chakras. Pero en este caso nosotros, en vez de tener 7, tenemos 9. No son chakras, son cuecuellos, se llaman cuecuellos. Tenemos 9 cuecuellos que van representando cada parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Ajá, y tenemos como que la situación, desde la psicología nos lo hablaría la psicoenergética, tensiones musculares que no dejan fluir nuestra... O sea, hay muchos puntos de vista, pero todos llevan a lo mismo. Ni otros son buenos ni mejores, solo son unos tecnicismos. Nosotros queremos darte esta propuesta de cómo veían nuestros antepasados. Entonces vamos a ir viendo todos esos puntos, pero hoy vamos a ver las cualidades, bueno, primero el porqué del primer Tezcatlipoca, porque hay muchos mitos que es como que el malo, que como es negro. ¿Qué onda ahí con este Tezcatlipoca? Con este Tezcatlipoca, bueno, en sí es Yayauqui, ¿no? Con Yayauqui. Con este Tezcatlipoca ocurre algo muy interesante, ¿no? Como que cuando llegaron los conquistadores vieron a Yayauqui y pues vieron que era como negro, ¿no? Vieron que era pues, como que emanaba mucha maldad, bueno, según ya nuestra cosmovisión, ¿no? Y entonces vieron a Tezcatlipoca y dijeron, no, este es un ser totalmente de maldad. Entonces lo catalogaron como un demonio. Pero Tezcatlipoca tenía ciertas cualidades. Por ejemplo, tenía la cualidad de la introspección, de la introspección en la oscuridad. Tenía también la cualidad de la emoción, ¿vale? Tezcatlipoca en nosotros, también un punto importante que se me pasó decirles, ¿vale? Para ir entendiendo mejor esta parte de Olometeotl y los 4 hijos que él tiene, hay que entender que, miren, les voy a leer una parte de un fragmento, ¿vale? Este es un libro de Arturo Mesa. Dice, para comprender mejor a Ometeotl y a sus 4 hijos, o 4 fases de formación del universo, así como las demás esencias que veremos dentro pues, de esta conferencia, se puede estudiar desde diferentes niveles o esferas, ¿vale? Entonces, esta parte se va partiendo en 4, ¿vale? Como les decía, todo se parte en 4. Primero que todo, lo podemos explicar desde el lado cósmico, desde el cosmos. También lo podemos explicar desde el lado de esencia, ¿vale? ¿Cómo funcionaba pues, la esencia en sí, ¿vale? En el nivel humano, ¿qué representa estos 4 Tezcatlipocas en nosotros? Y en el nivel astronómico. Por ejemplo, este Quetzalcóatl tiene una cierta hora donde es Venus, ¿vale? Donde deja de ser Quetzalcóatl y se convierte en Tlahuizcampanticutli, que representa Venus, ¿ok? Entonces, podemos ir explicando de estas 4 maneras, obviamente casi todas las, o bueno, más bien todas las esencias las podemos explicar de estas 4 maneras. Pero como nosotros queremos darle un enfoque de desarrollo, vamos a explicarlo desde el lado humano, para entender cómo funcionan estas 4 esencias
en nosotros. Porque si no entendemos esta primera parte, cuando expliquemos lo cósmico, lo astronómico, va a ser pues totalmente una confusión, ¿no? Entonces pienso que primero hay que ver cómo funciona cada uno de estos cuatro Tezcatlipocas en nosotros. Ok, perfecto. ¿Vale? Entonces, cuando sucede esta parte de lo que es la creación, vamos a decirlo así, que el primer Tezcatlipoca representa en nosotros esa parte de la introspección, también representa esa parte de que nosotros tenemos esa cualidad de la emoción, ¿vale? Eso es algo muy básico. Tenemos esa cualidad del instinto, de la emoción, también representaba la voluntad, pero la voluntad que no está a mi servicio, ¿vale? Pero entonces, como ellos vieron que era una esencia instintiva, una esencia totalmente emocional, una esencia de color negro, ellos la catalogaron como un demonio, la satanizaron. Y entonces, cuando sucede esa satanización o esa parte eurocentrista de explicar nuestra cosmogonía y nuestra cosmovisión, ahora dividimos a estos cuatro Tezcatlipocas. Más bien dividimos a todas las esencias. Por ejemplo, si ustedes buscan un video de cualquier información, van a ver que, por ejemplo, a Quetzalcóatl lo van a ver como Dios y a Tezcatlipoca lo van a ver como un diablo, ¿no? Sucede esta división. Y entonces, ¿qué pasa cuando está la división de bueno y malo? Entra toda esta situación de la moral, esta situación de la culpa, esta situación de lo que empezamos a partirnos, empezamos la división donde ya no podemos tener el contacto con la realidad, que no era como bueno, solo cada quien tiene su función. Así es. Entonces, cuando sucede esta división, empezamos a catalogar al instinto, a la emoción, a sentir todo eso como algo malo. Y entonces, todo el trabajo que hacíamos con Tezcatlipoca o con Yayauqui Tezcatlipoca empieza a ser un trabajo que empezamos a rechazar. ¿Por qué? Porque como vieron los españoles que eso era el diablo, cuando ellos impusieron obviamente sus creencias, toda esta parte del trabajo con nuestra emoción empieza a ser rechazado. Y yo, espérame ahí tantito, trabajo con la emoción, dice Quetzal. Entonces, en la antigüedad, por cada nivel tenías que pasar ciertas pruebas. Entonces, lo vemos así en la psicología, es de 0 a 7 años. El trabajo con Yayauqui, ¿sí? O sea, con la emoción. ¿Qué pasa el día de hoy con la emoción? No llores, no te sientes, desde pequeño, ¿eh? Desde pequeño. O sea, te empiezan a privarte de la emoción. O sea, antes nuestros antepasados decían, llora, experimenta, enójate, conoce tu emoción, ¿sí? Expresa, es el trabajo de la emoción. Por eso su elemento de Yauqui, si no me estoy mal, me corriges, es el agua. ¿Por qué? Porque el agua es como que la situación de que fluya, de nuestras lágrimas. Entonces, el trabajo se tenía antes desde los 0 a los 7 años con la situación de la emoción, el lado femenino. Nos habla de un lado femenino, de un contacto con nuestro lado femenino, ¿no? Esta es parte de su trabajo, de poder ir creando algo. Así es. También había o existen, ¿no? Bueno, vestigios de lo que eran ciudades del trabajo femenino. Por ejemplo, está Mitla. Mitla era una ciudad donde se trabajaba con los 9 niveles del Mictlán. Y ahí el sujeto tenía que pasar ciertas pruebas de introspección, de trabajo en la oscuridad. ¿Para qué? Para que pudiera pasar o para que pudiera integrar esa parte femenina. Pero ahora, ¿qué queda de eso? Pues básicamente solamente pues, el vestigio de lo que fue, ¿no? Historias mal contadas, interpretaciones diferentes. Si no queremos entrar en peleas, simplemente nosotros tenemos otro punto de vista, ¿sí? Y otro aspecto, porque a mí me gusta, bueno, a nosotros, pero en esta parte yo voy a meter un poquito más como aspectos científicos o de psicología, porque van a decir, pero hay un cierto respaldo, algo que podamos ir como que comparando. Ponle cuántos temperamentos existen para la formación de nuestro carácter. 4. ¿Y aquí cuántos Tezcatipocas tenemos? 4. Entonces ya Yauqui se le asocia o se le genera con el temperamento melancólico, ¿sí? Es este tipo de temperamento
O sea, y es que cuando tú empiezas a ver, a preguntarte sí, y empiezas a ver las similitudes, dices, ¿cómo supieron esto? sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá, o sea, el nivel de percepción que se tenía. Entonces, Yayauqui es un gran trabajo. Él te invita, decía Quetzal, a que tengas este trabajo, a que tengas el trabajo con tu emoción, al contacto contigo, a dejar fluir cosas, a ver el lado inconsciente, sí, porque también hay libros donde hablan de este rumbo sobre el trabajo de lo inconsciente. También es todo lo oscuro, lo que no podemos ver, muchas veces de nosotros mismos. No sé si vas a agregar algo más, Quetzal, con Yayauqui. Así es, bueno, con Yayauqui, este, con Yayauqui, perdón, aparece cierta parte, bueno, como lo decía, trabajo con la emoción y todo eso, ¿no? Pero entonces, nosotros, pues necesitamos trabajar con eso, ¿no? Necesitamos trabajar con esa parte de ese lado femenino. ¿Por qué? Porque una parte muy fundamental también de nuestra nueva sociedad o de la nueva formación de la cultura es que si tú eres hombre, solamente tienes que centrar en los aspectos del hombre, ¿no? ¿Qué hace el hombre? Trabaja, provee, ¿qué más? Provee, piensa, ¿no? Protege de una forma Protege, física. así es, no siente, ¿no? Uh-huh. Eso también es otro factor. Y si eres mujer, tú te tienes que centrar nada más en el trabajo femenino. ¿Qué hace la mujer? En la cultura, Ajá. cuida, administra, limpia, ¿no? Uh-huh. De esa manera se maneja. Pero entonces todo esto ocurre porque no hemos captado que nosotros tenemos estas dos energías. Nosotros tenemos un Umetecutli y un Umecíhuatl. Tenemos estas dos partes. Y si no las hacemos o no las unificamos, solamente nos vamos a quedar con un trabajo femenino o con un trabajo masculino. Y nos va a impedir crecer, ¿sí? Así Y es. muchas veces tú quieres crecer y dices, ¿por qué? Porque no integramos esto, Sí, ¿sí? Se me dificulta el nombre Omoticutli y Omecihuatl, decía Quetzal, ¿no te gusta ese nombre? Masculino y femenino, ¿no te gusta ese nombre positivo y positivo y negativo. negativo? ¿No te gusta ese nombre derecho, Derecha, izquierda? izquierda. Por donde lo quieras ver, todo va a estar en dos partes. ¿Cuál es el detalle? Las tenemos que integrar y armonizar para poder construir y avanzar, ¿sí? Sí. Entonces, cuando nosotros estamos como en esta parte, entonces, básicamente es la emoción, ¿vale? Desde un lado también, desde la teoría de Paul MacLeod, ¿Mm? habla que esta parte en nuestros tres cerebros representa el lado límbico, ¿ok? Representa justamente esa parte de nuestro cerebro químico que va generando ciertas emociones, ¿no? Entonces, ese es con Tezcatlipoca, ¿vale? Después de ahí pasamos con Xipetotec o con Tlatlauqui Tezcatlipoca, ¿vale? Que significa Tlatlauqui significa el espejo humeante rojo, ¿ok? Entonces, Cihuatlampa, ¿no? Que es igual una parte del rumbo, que es el poniente, ¿ok? Representa también Xipetotec, nuestro señor que brota. Se le ha dado también un significado incorrecto. Se dice que es nuestro señor desollado, ¿no? Pero viendo ciertas traducciones podemos notar que en realidad el verdadero significado de lo que es esta parte es que significa nuestro Señor que brota, ¿vale? Es algo que brota como lo hace la tierra. Por ejemplo, la tierra tiene una actitud de servicio, ¿no? Sí. Que es una cualidad que nosotros deberíamos de tener, una actitud de servicio. Por ejemplo, la tierra, cuando crece un árbol y de ese árbol crecen frutos, la tierra da frutos a todos, sin importar que agarre el fruto, haya matado, haya hecho cosas pues malas, ¿no? Según para nuestra percepción. Su servicio es dar el fruto. Uh-huh. Y ya, no importa si lo agarra un maleante o si lo agarra alguien bueno, porque solamente se centra en lo que le toca. ¿Y qué le toca? Dar fruto. Ese es algo muy importante, esta parte de este espejo rojo humeante, el Xipetotec, Sí, ¿no? Porque nos hablaba sobre el servicio. Este rumbo se entrena de los 8 a los 14 años, hablando en
de 8 a 14 ya vamos a empezar a operaciones concretas, a poner en funcionamiento el pensamiento lógico. Lo vamos con Freud, donde vamos a tener el trabajo de la energía. Entonces decía el servicio, el poder servirle a alguien más. Eso ha sido una cultura que se ha perdido mucho, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, antes, en la antigüedad, los abuelos, los papás mandaban a los hijos con fulanito, con el mecánico, con el carnicero, a que ellos lo ayudaran, o sea, que hiciera servicio, a que él pudiera prestarle su servicio. Y entonces el Señor ya lo ponía a lavar las cosas, XXX, y no le pagaba, ¿eh? Bueno, entre comillas, porque el pago era que el niño pudiera aprender. Entonces el sujeto a los 17, 18 años, incluso hasta menos, ya era un maestro en lo que hacía. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora ya no hay esta actitud de servicio en ningún lado, porque solo estás esperando si hay algo a cambio, solo se quiere servir si hay un beneficio, ¿sí? Porque no se logra entender que el beneficio es para que tú puedas aprender algo nuevo o algo diferente. No lo tenemos en esa interpretación. Y en aquellos entonces nuestros abuelos mandaban a servir, ¿sí? Y no estoy hablando de nuestros abuelos prehistóricos, hace unos años, ¿no? Para que aprendieras. Lejos de poder integrarte y toda esta situación. Nosotros también trabajamos en centros de rehabilitación, ¿sí? Y es una de las cosas que nosotros ponemos a muchas veces a los jóvenes, el servicio. ¿Por qué? Porque entonces te van a enseñar. Hay gente que no sabe ni barrer, hay gente que no sabe ni trapear, ni cocinar, ni dialogar, nada, ¿sí? No saben. Entonces, para eso es que tú tengas un servicio, para que tú aprendas a hacer algo, ¿sí? Y el aprendizaje va a desbloquear muchas habilidades, pero como en nuestra conciencia dividida, diría un autor por ahí, Ken Wilber, no nos deja ver eso. En nuestra conciencia dividida lo que llega es, ay, porque a mí, siempre yo, esto no me toca, no nos deja integrar que nos está dando la oportunidad de poder invertir, de poder pagarle algo a alguien, de poder hacerle algo a alguien diferente. Entonces, si el día de hoy también estás en una situación donde tú estás teniendo un servicio con alguien más, a la comunidad, con un compañero, con un vecino, trata de empezar a identificar estas partes porque es un gran beneficio, ¿sí? Bien, exacto, ¿no? Entonces nosotros, una vez entendiendo eso de la actitud del servicio, es pues una parte muy fundamental de Xipetotec, ¿no? También puede ser representado Xipetotec con un color rojo o rosa mexicano, ¿vale? También ese pues ya es como un dato extra. Y igualmente en lo que son los elementos vitales para crear vida, es representado con el oxígeno, ¿vale? Ustedes pueden buscar la colorimetría del oxígeno y pueden notar que es de color rojo. Y justamente esos cuatro tezcatlipocas tienen esos colores, ¿no? No lo digo yo, lo dicen los nombres de los propios tezcatlipocas, ¿no? Como hace rato les decía, Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo negro humeante, Tlatlauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante rojo, Tzetzahui Tezcatlipoca, el humo del espejo azul, Iztac Tezcatlipoca, el humo en el espejo blanco. Esos colores aparecen en la colorimetría, ¿vale? Me gustaría que les explicaras, es que Quetzal le ha entregado mucho tiempo a esto, el chipet. Me gusta el del maíz de la historia porque es el chipetote que explota, sí. que como que la presión, algo así es La Xipe. Bueno, por ejemplo, bueno, ya cuenta el mito que cuando se creó todo esto, una vez que se creó la Tierra, bajó nuestro señor Xipetotec, ¿no? Y cuando baja nuestro señor Xipetotec, él se quita la piel y la pone en el suelo para que de ella pueda brotar los alimentos que el día de hoy comemos, ¿vale? Entonces, Xipe es justamente esa acción de brotar, ¿vale? Como lo hace el maíz. El maíz, cuando va naciendo, tiene que brotar. Básicamente se tiene que abrir, ¿no?
Entonces, esta acción, vamos a decirlo así, es una representación de la vida, ¿no? Porque también nuestro falo, el falo masculino, hace shipe, ¿no? ¿Por qué? Porque también el falo es algo que da vida. Porque sin el falo nosotros no pudiéramos nacer. Y entonces, vamos a decirlo así, que Xipetotec también es esa parte que da vida, ¿vale? Y después de aquí, vamos a pasar al siguiente, ¿vale? Estos dos primeros que acabamos de explicar son las esencias femeninas, por decirlo así. Es lo más femenino. Igualmente se me olvidó, en el cerebro triuno de Paul McClure, Xipetotec representa nuestro cerebro reptiliano, ¿vale? Sí, es cierto. Esa parte de nuestro cerebro reptiliano que básicamente pues es justamente como esa parte pues instintiva, ¿no? Es la parte más instintiva que tenemos, de nuestra parte más vieja que tenemos, ¿vale? Y entonces pasando con Huitzilopochtli, ¿vale? O con Tzetzahui Tezcatlipoca. El Tezcatlipoca azul. Este es representado con la energía, ¿vale? Con la voluntad. Okay. En nosotros involucra la voluntad que ya, vamos a decirlo así, que empieza a estar a mi servicio. ¿Por qué? Porque vemos que cuando nuestra emoción nos domina, obviamente nuestra voluntad no está a nuestro servicio. Cuando nuestro instinto domina, nuestra voluntad tampoco está a nuestro servicio. Pero cuando la voluntad o cuando el fuego de nosotros empieza a dominar, la voluntad empieza a estar a mi servicio. Entonces, Huitzilopochtli es representado con la voluntad, ¿vale? La voluntad que tenemos nosotros para llegar a hacer algo. Más adelante les vamos a contar el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, ¿vale? Pero ahorita se lo vamos a decir en grandes rasgos, porque si no vamos a perder un capítulo, ¿no? Sí. Pero entonces nosotros, o se dice que Huitzilopochtli empieza a aparecer cuando nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que hagamos lo que nosotros queramos, pero con una responsabilidad, sabiendo que la acción que yo voy a hacer va a tener una reacción y enfrentar la reacción, aunque eso me conlleve a sentirme mal, a sentirme frustrado, ¿no? Esa es la parte de la voluntad. Y entonces, también viéndolo desde el lado de nuestro cerebro, también representa la parte de nuestra corteza prefrontal. Es la parte racional que nosotros desarrollamos, ¿ok? Entonces, esa parte que nosotros desarrollamos, que es básicamente nuestra corteza, nos va a permitir pensar, razonar, tener conocimiento, ¿no? Obviamente, un punto fundamental que decíamos es que cuando el niño nace, lo único que lo domina son las emociones y el instinto, ¿no? Esa es una parte muy clara. El niño se hace del baño donde sea, quiere comer a todo momento, quiere dormir a cualquier hora, ¿no? Es dominado por la emoción y por el instinto. Pero entonces cuando el niño crece, necesita empezar a desarrollar la corteza, que es Huitzilopochtli. Tiene que empezar a desarrollar el conocimiento, la razón, esa capacidad de pensar, ¿no? No, sí, sí, sí. Entonces, esa parte tiene que ser desarrollada en el sujeto. Si no la desarrolla, obviamente cuando él empiece a ser un sujeto autónomo, vamos a decirlo así, no va a desarrollar el 100% de su voluntad. Y entonces es muy curioso, ¿no? Huitzilopochtli, que es el colibrí zurdo. El colibrí zurdo justamente es representado, les voy a enseñar, bueno, ahorita cuando acabemos se los voy a enseñar, ¿vale? Bueno, ahí está atrás. Bueno, sí. Tantito. A ver, miren, en esa parte, ahí donde está mi compañero Manuel, a ver, ahí está Huitzilopochtli, ¿vale? Entonces, el mito también cuenta muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuenta que él tiene un escudo y tiene la Xiucoatl, ¿no? Que es justamente como esa espada con una serpiente que tiene en la mano. Esa parte también representa algo muy importante, ¿vale? Pero obviamente eso lo vamos a contar en otra historia. Entonces, justamente Huitzilopochtli, sí, está padrísimo el mural, sí, está muy bonito, la verdad. Muchas gracias ahí, maestra Luisa. Un saludo, nos vemos el jueves. Entonces, les iba contando, ¿no? El Huixtlampa.
funciones y cada quien tiene su funcionamiento. Y entonces el poder controlar, porque entonces uno dice, ah, esto solo es cuestión de voluntad o la voluntad, y a veces es muy normal hablar de la voluntad o que se cree, pero se tiene que construir. En pocas palabras, lo pudiéramos decir, que entonces es cuando el cerebro, sabes tomar decisiones, ¿sí? Cuando no te gana la emoción, cuando no te quedas tirado porque te dijeron que no, cuando la persona que le confiaste y depositaste ahí todas las esperanzas de vida, se va con otra persona y te deja, no te abandona, te deja porque pues, las personas se pueden ir cuando quieran, ¿sí? Entonces te deja ahí y tú no te quedas tirado, no te quedas comprando un litro de helado y te lo pones a comer llorando, no. Entonces es cuando entra la razón, dice, ah, bueno, es momento de accionar. Es como cuando tienes conocimiento de tus emociones y empiezas a identificar, ah, tengo miedo. Sí. El miedo es para poder empezar a medir consecuencias, para saber si huyo o ataco, o me quedo o me voy. Cuando sabes identificar y procesar todas estas situaciones, para eso nos sirve esta situación de la corteza, pero obviamente es entrenado. Esta se viene entrenando de los 14 a los 21 años. Freud nos decía o nos daba la propuesta que a los 13 años un sujeto ya era una persona que tendría que trabajar, pagar estudios, hacerse responsable. ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Por qué te explico esto? ¿Por qué lo veía así Sigmund Freud? En 1803, cuando Freud propone sus teorías psicosexuales y todo este desarrollo, no existía el término juventud, no estaba la juventud como tal. La juventud, el término juventud sale en 1902, ahí como despuesito de la Segunda Guerra Mundial, para proteger, y ya se empiezan a querer todas estas naciones. Entonces antes como tal, los jóvenes o la juventud, esos términos no estaban, ¿sí? Por eso era que habían niños ya siendo padres y siendo funcionales, ¿sí? Tal vez biológicamente no estaban desarrolladas, pero la cultura los empujó a hacerse responsables, ¿sí? Después ya empezaron a crearse todos estos términos. Entonces por eso antes se creía, o en estos tiempos, de 14 a 21 años, que ya supieras pensar, que ya tuvieras esta habilidad, que ya hubieras sido entrenado. Va, no estamos en esas épocas, pero entonces a los estudiantes del día de hoy, ese es su trabajo. Para eso es que tienen ciertas tareas, ¿sí? Para que desarrollen el análisis de la lectura, la comprensión, la situación de matemáticas, para que, no las tablas, porque sí son muy beneficiosas, pero las tablas solo es repetir 2 por 2. No es que saques 1, 2, no, solo lo repites, ¿sí? O sea, pero ya cuando empezamos a hacer ecuaciones, fragmentación y todo este rollo, ya empezamos a usar el análisis, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ser entrenado. Muchos no hemos llegado entrenados, ¿sí? Muchos no hemos llegado entrenados. Entonces, ¿qué tienen que hacer con nosotros? Entrenarnos en estas etapas, ¿sí? No hay problema. Ay, es que yo no tengo atención, concentración. Se tiene que entrenar. Ah, es que yo soy malo con mi memoria. Hay diferentes tipos de memoria: semántica, a largo plazo, a mediano plazo, de trabajo. ¿Qué tenemos que hacerlas? Entrenarlas. Recuerda que todo tiene que ser un entrenamiento con técnica, con orden, como proceso. A mí me gusta poner un ejemplo como los futbolistas, ¿sí? De tanto pegarle al balón, o sea, ellos empiezan a observar dónde pegarle, con qué efecto. Entonces la práctica, la práctica, la práctica lo consiguen. Es lo mismo con la atención, con la memoria, con la coordinación, con todas las funciones psíquicas superiores que hablaba Quetzal del pensamiento. Entonces, esto tiene que ser entrenado. Tú tienes que ser entrenado. Todos somos entrenados, ¿sí? Quetzalcóatl es entrenado. Yo soy entrenado, cada quien por nuestros terapeutas, maestros, ¿sí? Para poder romper estos límites. Y el último dato que quiero dar, si no estoy mal, es el nitrógeno, ¿no? Su colometría. Los 4, ay, se me fue el nombre, del oxígeno, ¿cómo se llaman las 4? Los 4 elementos, Elementos vitales para tener la vida. ¿Casualidad? No sé. ¿Tú?
toda esa información se fue perdiendo gracias a lo que fue pues la conquista, ¿no? Gracias a lo que fue o se empezó a esconder esa información las personas que lo sabían, ¿no? Y obviamente fue una total, ¿cómo se podría decir? Como una total destrucción de una cultura tan hermosa, ¿no? Digamos, ahorita dijiste algo, los mexis. Quiero que nos expliques un poco, porque entonces los mexis no es como la cultura madre, no dijiste los No, toltecas. sí. Entonces los mexis andaban en la búsqueda de algo, que eso creo, no sé si va a ser la próxima semana, porque es que México está aquí, o Ajá. sea, donde estamos, porque es el centro de México, Sí. pero no te lo voy a adelantar tanto para que vengas. Este, entonces ellos andaban en la búsqueda de algo, Ujú. pero por, porque estaban tratando de buscar las enseñanzas olmecas, ¿no? Bueno, ahí en esa parte ellos estaban buscando algo importante, ¿no? Bueno, vamos a contarlo. Ese mito no está tan largo, o sea, es más como cultural. Sí, es cultural. Por ejemplo, se dice que había una tierra pues demasiado hermosa, ¿no? Que era Aztlán. Aztlán se encontraba al norte, ¿vale? Hacia arriba, ahí por se dice que está en Arizona, está pues ahí en un lugar de ahí del Gabacho, ¿no? Entonces, se dice que los aztecas, porque ellos eran aztecas, hay que entender también esa parte, ¿no? Ellos eran aztecas, nosotros ya no somos aztecas porque ya no estamos en Aztlán. Si estuviéramos en Aztlán, seríamos aztecas. Pero entonces, los aztecas empezaron o se fueron de esa isla, porque era una isla, ¿vale? No recuerdo muy bien el significado de Aztlán, me parece que era la isla de las dos codornices, era algo relacionado como con esa parte. Pero entonces ellos se van de Aztlán y empiezan a seguir lo que le comendaba justamente Huitzilopochtli, ¿no? Se podría decir que Huitzilopochtli era una esencia demasiado dominante para los aztecas. Entonces, obviamente no seguían como un dios, ¿no? O sea, seguían a personas con grado de Huitzilopochtli. Por ejemplo, había una persona que tenía rasgos de esta esencia y entonces él tenía el rango de Huitzilopochtli. ¿A qué me refiero? A que era un ser pensante, a que podía tomar decisiones, a que tenía conocimiento, a que tenía la voluntad de poder guiar al grupo, ¿vale? Entonces, obviamente van siguiendo esas personas y dicen, ¿no? O bueno, cuentan los libros, ¿no? La historia, que van buscando a un águila encima de un nopal devorando una serpiente, ¿no? Entonces, ellos están buscando eso, porque les dijo Huitzilopochtli que ahí tendría que ser construida lo que va a ser pues la Tenochtitlán, ¿no? Y entonces ellos empiezan a buscarlo hasta que llegan aquí al centro de México, ¿vale? Y aquí se dice que vieron, vamos a decirlo así, el águila y el nopal. Bueno, hay muchas versiones, ¿no? Dicen que se encontraron con los que habitaban en Azcapotzalco y que le regalaron ese cacho de tierra, ¿no? Pero esta versión cuenta de que ellos encontraron un nopal, encontraron al águila y encontraron que esa águila estaba devorando a la serpiente, ¿no? Y entonces ellos dicen, no, pues llegamos al punto. Pero justamente hay una parte muy, muy importante en esto, ¿no? Que nosotros, cuando encontramos esa parte, se podría decir que no encontraron literalmente eso, porque como les decía anteriormente, ellos hablaban en metáfora. Ellos estaban buscando algo que pudimos ver en una representación ahora que fue ahí en el centro. Ellos estaban buscando el Atlachinoli, ¿vale? Que es el agua o el vapor del agua o el agua evaporada. ¿Y cómo se representaba esto? El sol era representado con la águila y el agua subiendo era representado, con la serpiente. Si se dan cuenta, cuando el agua se está evaporando, parece una serpiente, ¿no? Parece una serpiente que va subiendo. Y entonces, esta representación del Atlachinoli ellos lo estaban buscando porque estaban buscando el paso cenital, ¿vale? El paso cenital es cuando el sol se pone 90 grados a la Tierra y, vamos a decirlo así, que saca toda la energía. Y entonces ellos encontraron el paso cenital en el lago de Texcoco. Y ahí empezaron a construir lo que es Teotihuacán, ¿no?
Y entonces, cuando ellos construyen todo eso, es porque encontraron el Atla Chinoli, ¿vale? O sea, no literalmente encontraron el águila y el nopal. O sea, no lo encontraron literalmente. Ellos buscaban ese movimiento de la Tierra. ¿Por qué? Porque sabían que si se ponían ahí iban a recibir la mejor energía. Porque en algunas partes del mundo no pasa el paso cenital, ¿vale? Solo pasa en cierta parte de la Tierra. Y justamente donde se encuentra hoy el centro de México, ahí era el paso cenital. Y ahí construyeron, pues obviamente, su ciudad, ¿vale? Porque era el lugar donde estaba toda la Toda la energía o energía. se alcanzaba, e incluso los que han ido a un temazcal y los que no, los invitamos, también somos temazcaleros, ahí Así los es. pueden buscar. Cuando se vierte el agua, el temazcal no es ni bueno ni malo, nada, solo que nosotros lo llevamos de esta forma, no es como que de tanto calor ni nada, sino que le pongas esta intención y cuando tú logras observar esta situación y lo haces con un trabajo para desarrollarte y viertes el agua sobre nuestras abuelitas piedras, ¿qué es lo que sucede? El Atla Chinoli, ¿sí? Ahí está el agua, sube la serpiente y es lo que nos representa. Todo esto es muy representativo. Está en la moneda, está en nuestro escudo de la bandera. Después vamos a ir viendo más detalles secretos que tiene nuestra moneda de 10, el de a 50. Entonces esta es parte de lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban los aztecas, ¿sí? Estaban buscando conocimiento, poder evolucionar, ¿sí? De la cultura, por lo menos que se tiene mayor referencia de los toltecas. Ellos también andaban en la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Y tuvieron que vivir esta peregrinación, caminar, buscar años para poder construir su imperio o su tierra, para poder llegar a estos grados de conciencia. Así es. Entonces, esta parte, bueno, ya vimos un mito, ¿no? Que es relacionado con Huitzilopochtli, ¿no? Uh-huh. Ya vimos que el grado de Huitzilopochtli, o que no, ellos no adoraban al dios, ellos adoraban a lo que representaba la esencia, ¿vale? A lo que representaba el trabajo para lograr ser un grado Huitzilopochtli. Que, bueno, ya cuando llegaron los españoles empezaron a catalogarlos como sacerdotes, ¿no? Y todo eso. Pero entonces Huitzilopochtli era un ser totalmente pensante, ¿vale? Era un ser que podía o que ya tenía una armonía con lo que era su emoción y su instinto. Porque aquí hay que tener algo claro, no lo dominaba, porque dominar es algo neurótico, sino que tenía una coordinación, tenía, vamos a decirlo así, una armonía en sí, donde él sabía cuándo era momento de emoción, donde él sabía cuándo era momento de instinto y cuándo era momento de pensar, ¿vale? Entonces Huitzilopochtli eso representa en nosotros, en lo que podemos llegar a tener, porque todavía no lo tenemos desarrollado al 100%, ¿vale? Y después de ahí vamos a pasar con el último, ¿vale? Espérame. Solo recordemos en Tezca es el colérico, hablando del temperamento, ¿sí? Es un temperamento colérico. En el Tezcatlipoca Negro vimos que era melancólico. Si lo queremos ver con los griegos, como por donde lo quieras ver, pero para que lo vayas relacionando. Igual los temperamentos no es que tengas uno o dos, están los 4 temperamentos, pero hay uno que predomina, ¿sí? Entonces, en este es el colérico. Ahora vamos con Quetzalcóatl. Bueno, no Quetzalcóatl, el otro. El otro. Bueno, para que no nos confundamos, vamos a hablar de Iztac Tezcatlipoca, ¿vale? Que es el espejo humeante blanco, ¿vale? Entonces, Iztac Tezcatlipoca habitaba en el Tlahuiztlampa, ¿vale? Que es el lugar de la luz. Es el este. Significa trabajo, conocimiento, pensamiento. Como elemento natural, representa el aire, ¿vale? Entonces, esta parte de Quetzalcóatl, ya vimos, ¿no? Que en la teoría de Paul MacLean representa a cada uno cierta parte, ¿no? Ya vimos que Tezcatlipoca Negro representa la emoción, Tezcatlipoca Rojo representa el instinto, Tezcatlipoca Azul representa la corteza. Pero ahora, ¿qué pasa con esto? O sea, son 3 cerebros, ¿no? Espérame, sí son 3 cerebros. A mí me gustaría que escriban en los comentarios y al final les decimos en lo que les vamos describiendo. Me gusta eso como dice Quetzal. ¿Sabes qué? Escribe en los comentarios qué
Quetzalcóatl o ¿cómo es su nombre? Iztaccatlipoca. Itztaltezcatlipoca, escríbelo. Si el Tezcatlipoca negro nos habla de el reptiliano, el rojo del límbico, el celeste o azul, como lo quieras ver, nos habla de la corteza, escríbanos en comentarios qué sería Quetzalcóatl. Mientras Así vamos es. dando ciertas Ciertas definiciones o reflexiones, ¿no? ciertas características, ¿no?, de este rumbo. Ok, ya tenemos una propuesta ahí. Vamos a Dicen, seguir. ok, Entonces, Iztaccatlipoca representa lo que es ya un pensamiento más abstracto, ¿vale? Representa también este Tezcatlipoca el poder crearse uno mismo y crear a los demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque los otros tres Tezcatlipocas solamente tienen la cualidad de crear, ¿ok? De brindar, ¿no? Pero entonces, si Quetzalcóatl es el elemento aire, significa que el aire se puede crear, pero que el aire también crea a nosotros o crea toda la vida. ok, Porque, por ejemplo, sin el agua podemos vivir 2, 3 semanas, ¿no? Sin la comida podemos vivir, pues, varios meses incluso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos sin el aire? 5 minutos, Si estás alguien, entrenado, alguien, 5 minutos, ¿no? Pero para un sujeto normal como nosotros, ¿qué? ¿Cuántos le das un minuto y fallece? Es por eso que Quetzalcóatl puede crear y puede crearse a sí mismo. Tiene la cualidad de un moyocoyani, ¿vale? Así se le llama. sí, Significa el que crea y el que se puede crear, ¿ok? Entonces, esta parte de lo que es Quetzalcóatl representa también el conocimiento ya integrado. ¿A qué me refiero? A que sí, Huitzilopochtli es el conocimiento, ¿vale? Pero vamos a decirlo así, que ya Quetzalcóatl es la sabiduría. ok, Iztaccatlipoca ya es la sabiduría. ¿Por qué? Porque ya tengo el conocimiento, pero ahora también lo llevo a la práctica. Ahora, Iztaccatlipoca lleva a práctica lo que tenemos que trabajar en el lugar del reposo, en el Mictlampa, lo que tenemos que trabajar en el Cihuatlampa, nuestro instinto, lo que tenemos que trabajar en el Huistlampa, nuestra voluntad. Vamos a decirlo así, que ya este último Tezcatlipoca es la integración, bueno, vamos a decirlo así, que ya es el trabajo con los tres anteriores, ¿vale? Y entonces, justamente este último Tezcatlipoca se dice que siempre está en pelea con Yayauqui. Iztac y Yayauqui siempre están en pelea, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en diferentes mitos. Estas dos esencias siempre están en pelea. Pero entonces, ¿qué representa Yayauqui? Representa lo instintivo, ¿no? Lo emocional. Bueno, representa lo emocional. Y Quetzalcóatl representa lo racional. Vamos a decirlo así, que nuestra razón y que nuestra emoción siempre está en una pelea constante cuando no hay una coordinación. ¿Por qué? Porque si no nos domina la razón, nos va a dominar la emoción. Y aquí sucede como ese choque, ¿no? Que nos trata de explicar siempre nuestras esencias, digo, nuestros ancestros. Que si no hay una coordinación con estos dos, siempre vamos a estar en conflicto, siempre va a haber un choque. Y entonces, todo esto que va pasando, obviamente, pues tiene una explicación, ¿vale? Una vez que se crea, cuando ya tenemos la energía, cuando ya tenemos el espacio y el tiempo, cuando ya tenemos la materia, se crea por último la luz, ¿no? El conocimiento. Vamos a decirlo así, que en la Tierra ya existió, o bueno, ya existió un espacio para crear la Tierra, que es el espacio y el tiempo, ¿no? Ya existe una energía, que es Tzetzahuitezcatlipoca, ¿no? Ya existe una energía. Ya existe la Tlauquitezcatlipoca, que es representado con la materia. Ya existen esas tres partes. Pero ahora, con Iztaccatlipoca, aparece el conocimiento. El conocimiento sagrado que nos brinda la naturaleza. Pero entonces, viéndolo de esta forma, ¿por qué nosotros tenemos que entender estos cuatro? Porque estos cuatro, si funcionan así en la naturaleza, o si así existen en la naturaleza, eso significa que también existen en mí. Y que debo de conocer cada uno de estos. Porque lamentablemente la naturaleza nos brindó de una... Bueno, lamentablemente o
es el que nos alejó de lo natural, ¿vale? De hecho, en la representación de esos cuatro Tezcatlipocas aparece, como pueden ver aquí en esta esquina, este es Yayauqui Tezcatlipoca, ¿vale? Que como les decía hace rato, es lo más instintivo que hay, ¿no? Y pueden notar algo muy curioso, ¿no? En esta parte, es que los otros tres Tezcatlipocas tienen dos piernas, ¿no? Sí están completos. Pero curiosamente, aquí en esta parte, Tezcatlipoca, Yayauqui Tezcatlipoca, no tiene una pierna, tiene un reemplazo que es una pata de un animal, ¿vale? En el mito se dice, bueno, en el siguiente mito que vamos a ver, se dice que se quita este pie, ¿vale? No les voy a decir por qué, para que se metan al siguiente, pero se quita el pie para... Y es una representación de que nosotros perdimos esa conexión con lo natural. Nosotros perdimos esa conexión, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que con el trabajo de nuestras emociones podemos volver a conectarnos con la naturaleza. ¿Qué es lo que quiere representar esta parte o esta patita que no tiene, ¿no? A través del trabajo con uno mismo aparece un espejo en su pata también. A través de un trabajo de autoconocimiento aparece otra vez la conexión con lo natural. Y entonces eso es lo que quieren dar a entender, ¿vale? Sí, esta viene siendo parte de lo que les veníamos diciendo. Entonces, ahí nos daban la propuesta, la conexión de los tres cerebros, el buen funcionamiento, algo así, y es algo a lo que va. Cuando tú tienes dominio de tu instinto, cuando tú tienes dominio de tu emoción, cuando tú tienes dominio de tu pensamiento, dirían en otros aspectos, cuando tú haces lo que piensas y sientes lo que piensas, ahí es cuando tienes un conocimiento de ti y de la naturaleza, no de libros, porque hay mucha gente que tiene conocimientos de libros, perfecto, qué chido, hay un beneficio, pero muchas veces nos enfocamos en conocer un montón de cosas y leer y está perfecto, pero olvidamos conocer la historia más importante o los hechos más importantes que es de nosotros, nuestros patrones, nuestra historia familiar, nuestra cultura, nuestra crianza, cosas que han quedado en el olvido. En este caso ya podríamos decir en Yayauqui, ¿sí? En todo esto escondido. Entonces es necesario poderlo ir identificando, poder integrando, no separar más, ni ni es bueno, ni no, irlos integrando para ir teniendo conexión con nosotros y con los demás. Y entonces a veces es muy difícil porque si yo domino mi instinto, a veces nuestra respiración es muy neurótica, a veces comemos a cualquier momento, a veces no tenemos control de lo que comemos, nuestra manera de digerir los alimentos es muy lenta por cómo lo hemos tratado a nuestro organismo, la situación de nuestra regulación emocional, ponerle nombre a nuestras emociones, es muy pesado. Entonces es poderlos ir integrando, ¿sí? Para poder sacar lo mejor de ti. Quetzal en otro momento nos va a explicar sobre el Tonalpohualli, que en una manera demasiado vulgar de decirlo es como un horóscopo, ¿no? Pero no es un horóscopo. Estas son energías, esencias que viven en ti, porque dentro de ti hay esencia, dentro de ti hay energía. No sé si en algún momento has estado así a las 3 de la mañana, 2, o en algún momento y hay algo que no sabes cómo expresarlo y quieres llorar y quieres, no sé, es muy difícil de explicarlo con palabras, pero sientes esa situación porque hay algo dentro de ti, solo que tienes que tener un trabajo, ¿sí? Personal para que eso puede florecer, porque dentro de ti hay una esencia guerrera que va a marcar tu vida, solo que la tenemos que trabajar. Entonces el Tonalpohualli nos sirve para eso, ver qué día naciste, qué horario, cuál es tu trabajo personal, si eres eso, pero tienes que alcanzarlo, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver sobre esta situación. Es más, hasta creo que le vamos a sacar su tonal a alguien para ver que sea y vayamos viendo toda esta situación, toda esta fuerza. Entonces, Quetzal, me gustaría que ahí, así como les hiciste con el ¿cómo se llama Con Yayauqui,
explicaras pequeñas características, que les presentaras a nuestros cuatro tescas, ¿no? A nuestras partes que nos Ok, van representando. claro que sí. Es más, yo creo hasta vamos a poner una imagen Ah, ok, perfecto. para que quede, bueno, para que no estar así, ¿no? Como con el libro, sino Ok. para poderla explicar de una manera más profunda, ¿no? Bien, entonces en lo que Quetzal les pone la imagen, déjenme les cuento un poco. Nosotros somos Instituto Educativo Ayolot. Hay gente que ya nos conoce porque ha estudiado la preparatoria con nosotros, porque ha estudiado algún diplomado. Nosotros nos especializamos o nos tratamos de que nuestro objetivo sea capacitar a personas para poder tener mejores resultados. Entonces nosotros tenemos diplomados de adicciones, de la psicología ancestral, de lo que estamos hablando. Tenemos diplomados en tanatología, tenemos diversos diplomados, ¿sí? En belleza, para que tú puedas potencializarte, y también tenemos diferentes estándares de competencia que están avalados por la SEP, como consejerías en adicciones, como prevención de consumo en menores de 12 a 17 años, como intervención en adolescentes, como autoconocimiento profundo. Tenemos diversas cosas por si tú ocupas a tu empresa, para tu institución, para ti mismo. También contamos con terapias individuales, contamos con diferentes aspectos para poder apoyar a la comunidad. También trabajamos de la mano con un centro de rehabilitación de consumo de sustancias y de la conducta, por si conoces a alguien. Te puedes acercar. Nosotros también hay conferencias gratuitas, así como estas, algunas de inversión. Tenemos diversidad, tenemos mucho trabajo con adolescentes, ya que ahí es donde nos hemos ido enfocando, y nosotros hemos plasmado mucho la psicología ancestral para el trabajo de rehabilitación. Ojo, cuando yo hablo de rehabilitación, no estoy hablando de personas con sustancias, solo con sustancias, específicamente a sustancias. Cuando yo hablo de rehabilitación, que nos rehabilitemos en estos cuatro rumbos, que nos rehabilitemos en las habilidades que tal vez no fueron aprendidas o enseñadas porque no era su momento o no había quien, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos rehabilitar cognitivamente, en nuestros procesos mentales, en nuestros procesos psíquicos superiores. Nosotros nos podríamos habilitar emocionalmente para la gestión de emociones, para la descarga emocional. Nosotros nos podíamos habilitar físicamente, no para estar buenos y buenas y que nos aplaudan y qué chido, ¿no? Pero para que haya una buena circulación en nuestro cuerpo, para que no estén estos bloqueos tensionales de nuestro cuerpo, para que no esté ese dolor de columna, para que no estén esas... Imagínate, una persona no debería de tener nudos, ¿sí? Una persona no debería de tener nudos en las espaldas, que la presión, que sí, yo sé que es, pero es normal, ¿sí? Entonces, para ir eliminando todas estas partes, podríamos decir, ¿no? Entonces, habilitarnos motoramente, la elasticidad, la flexibilidad, y todo esto tiene que ver porque entonces nosotros hablamos de que nosotros generamos o tratamos de unificarnos, no estar divididos. Entonces decimos que somos una mente o tenemos una mente, somos un cuerpo o tenemos un cuerpo, ¿sí? Entonces, para no hacer aquí, nosotros somos una mente, pero también somos un cuerpo. Nosotros somos la mano, no tenemos una mano, nosotros somos la mano. Y es algo bien difícil porque nuestra sintaxis no nos deja hablar. Entonces, así como tú tienes la mente, está tu cuerpo. Si tus pensamientos están enredados, todo tu sistema nervioso central va a enredar, si lo hablamos así en grosos modos, a todos tus nervios. Entonces van a estar estas tensiones musculares. Por eso es la necesidad del cuidado, ¿sí? Para que nosotros podamos ir viendo
Como podemos ver, aquí tenemos a lo que es, vamos a hacer un poquito más de zoom. Vamos a empezar con Tezcatlipoca, ¿no? Primero que todo, Tezcatlipoca, que es el que está apareciendo ahorita en este momento, eh, tiene su pie, justamente ya les decía, ¿no? No tiene un pie, no cuenta con esta parte de un pie, porque ya vamos a ver, yo creo, la siguiente semana, el por qué no tiene este pie, ¿vale? También podemos notar que es una esencia que está dormida, ¿vale? O que, vamos a decirlo así, está dormida, es representada con su ojo, si pueden ver, tiene un color blanco y un color rojo, ¿vale? Esto querían representar una citlali. Una citlali significa una estrella, ¿vale? Justamente citlali significa estrella. Y después de ahí aparece también siempre apuntando hacia arriba, ¿vale? Así siempre van a aparecer representado o van a ver representado a Tezcatlipoca, ¿vale? Después de aquí tenemos o aparece Xipetotec, ¿vale? Xipetotec está asentado en lo que es, bueno, es que igual hay muchas diferencias aquí con Xipetotec, ¿ok? Pero entonces, Xipetotec aparece representado con lo que es un color rojo, ¿vale? Xipetotec siempre va a ser representado con este color, va a ser con color rojo y con su cara pintada de amarillo, ¿vale? Al igual que podemos notar que cuenta con un penacho, ¿vale? El penacho es lo que va en la cabeza. Igualmente, en las manos tiene lo que es carrizo, ¿ok? Carrizo o acat, vamos a decirlo así, en náhuatl, ¿vale? Igualmente está sentado en lo que es un santuario y justamente en la parte de atrás podemos notar que en su espalda tiene unas conchas, ¿vale? Xipetotec, o bueno, nuestros ancestros adaptaron a Xipetotec de ahí de un lugar por Veracruz, ¿vale? Por eso aparecen como con estas conchas, ¿vale? Justamente Xipetotec no contamos también con mucha información de esta esencia. ¿Por qué? Porque era una esencia que apenas iban conociendo, ¿vale? Como les decíamos, ellos hacían mucha peregrinación para ir conociendo pues diferentes partes del país y poder ir agarrando diferentes cosas que le iban a servir a su cultura, ¿vale? Entonces en la parte de su espalda aparece con conchas porque también puede ser representada con justamente esa parte del mar, ¿vale? Al igual que tiene una noriguera, ¿vale? La noriguera es lo que va en la nariz. Esta noriguera es una noriguera que representa mucho poder, ¿ok? Que representa que es una persona importante. O bueno, una esencia muy importante. Al igual que donde está sentado, en el lugar donde está sentado, aparece en la parte de abajo una piel de jaguar, ¿vale? Es justamente esa piel como es esa parte naranjita con puntos negros. Esa es una piel de ocelot o de jaguar, ¿vale? Después aparece lo que es este Quetzalcóatl. Quetzalcóatl va a ser representado siempre con esta serpiente que tiene como en la mano, ¿vale? Al igual que siempre va a aparecer con un hocico largo. Vamos a decir que parece un hocico de pato. Justamente es representado porque es una esencia de viento, ¿vale? Más adelante también vamos a ver las esencias. Justamente aparece como la esencia de Hécat, ¿vale? Que representa el viento. Ahorita igual les voy a enseñar otra imagen. Y también aparece siempre con una concha, ¿vale? Con una concha en medio, con una tecocoli. La tecocoli es justamente esa parte que se toca, ¿ok? Entonces aparece con una concha, también va a variar mucho la concha que aparezca. Por ejemplo, si aparece una concha punteada, como la que está en la imagen, representa que es una esencia o que es una persona con un grado de astrónomo, ¿vale? Y si aparece la concha redondeada, representa que alcanzó un grado de biólogo, ¿ok? También representa como esa parte de la concha. Al igual que después aparece Huitzilopochtli, ¿no? Que ya les decía que cuando él nació con un escudo y con la Xiucoatl, que nació como un guerrero. Nació a los 21 años Huitzilopochtli, ¿vale? Podemos notar que en la parte de su espalda aparece un colibrí, ¿no? Ahí aparece el colibrí. Justamente donde está su cara, en la parte de atrás, aparece el pico del colibrí y su cabeza. Entonces, es por eso que es el Huitzilopochtli. Es el colibrí zurdo, ¿vale? Aparece con esta cabeza de colibrí, aparece también con la Xiucoatl, que es la espada que tiene en forma de serpiente, que es la espada de fuego. Más adelante vamos a explicar por qué es Xiucoatl, ¿vale? Igualmente aparece con un escudo, ¿vale? Entonces, de esta manera vamos a ir
entendiendo cuáles son los cuatro Tezcatlipocas, ¿vale? Igualmente vamos a ver qué significa cada uno de estos cuatro, ¿ok? Entonces, después de estos cuatro Tezcatlipocas, Este, va... Después de estos cuatro Tezcatlipocas, obviamente va a ocurrir algo llamado fisión y división, ¿ok? De estos cuatro Tezcatlipocas se derivan 52 esencias, 52, perdón, 52 esencias que son muchísimas esencias, ¿vale? Por ejemplo, aparece Centeo, Chantico, Ejecata, hace rato les decía, Macuilxochitl, Mesli, Piltzintecutli, Texistela, Tlaxcopantecutli, Tlaloc, Xochipili, Xochiquetzali, Xolot, Zipactonal, así muchas esencias aparecen, ¿vale? Obviamente cada una tiene una explicación del por qué aparecen y cuál es la función que tienen aquí en la Tierra, ¿vale? Cada una tiene cierta función que va a ir, vamos a decirlo así, va a ir funcionando y va a ir fluyendo con la naturaleza, ¿vale? Pero entonces, ya para cerrar, ¿no? Vamos a ver esta pequeña lámina, ¿vale? Esta pequeña lámina aparece en el Códice Borgia, es una lámina que representa la dualidad, ¿vale? a ver, Representa la dualidad. Justamente lo curioso de la manera de leer las láminas o los códices es que estos códices se leen de izquierda a derecha, no como nuestra lectura, ¿no? Que se lee normalmente, pues se lee para este lado, sino que se lee para acá, ¿vale? Entonces, primero aparece en esta parte, ya hace rato les decía, ¿no? creo que sí se Sí logra se ver. logra como diferenciar, ¿no? Sí. Bien. En esta parte, ¿no? Les decía que aparece Hecat, que es el viento. Y aparece una esencia que es la muerte. Aparece Mesli, ¿vale? Que representa la muerte. Aparecen estas dos esencias que representan la vida y que representan la muerte. Obviamente es una parte dual que ellos ya tenían en claro, ¿vale? En la mano de Mesli o de Mictlantecutli, también representado, tiene en la mano un hueso, una parte ósea de nosotros, ¿vale? Que representa lo más sagrado, representa los huesos. También aparece o es representado con un tecpat, ¿vale? Que se usaba justamente para ceremonias, pues para matar a alguien, ¿no? Vamos a decirlo así, para brindar cierta sangre hacia nuestras esencias, ¿vale? Y por el otro lado aparece Ejecat, que es representado o que tiene, ya hace rato les decía, tiene el pico alargado que representa la palabra, al igual que tiene en la mano tiene un arma, vamos a decirlo así, de viento que representa la vida. Entonces, podemos notar que en este códice, o bueno, en esta parte del Códice Borgia, aparece representada la dualidad, ¿vale? Es una parte muy fundamental que tenemos que ir entendiendo, que todo lo que veamos de nuestros ancestros siempre va a tener dos partes. Y es algo que normalmente, bueno, sí se cuenta, pero a la vez no se cuenta. O sea, si ustedes investigan más acerca de esto, va a aparecer que Ometeotl es Dios y que creó todo, ¿no? Pero obviamente esta parte tiene más profundidad, tiene algo más. No solamente se queda que es Dios, sino que tiene algo mucho más profundo que tenemos que ir pues haciendo parte de nosotros, porque de nosotros provenimos de esa parte. Y si nunca entendemos por qué o de dónde venimos, nunca vamos a poder darle solución a nuestros problemas que se parecen día a día, ¿no? Exacto. Entonces, siempre hay que entender esta parte, que todo lo que aparece en el mundo es dual, todo. Como hace rato lo decíamos, apareció una parte femenina, una parte masculina, y de ahí se derivó las cuatro partes que no dejan de ser ni masculinas ni femeninas, ¿vale? Bien, entonces esto va a ir siendo todo. Recuerda, vimos Quetzalcóatl es sanguíneo, el temperamento se me estaba pasando. Vimos sus cuatro temperamentos, vamos tratando de explicarte lo más que podamos. Si nos confundimos, nos trabamos con algunas palabras, algo, discúlpanos, no somos expertos, no nos hacemos llamar así, solo nos interesa compartir lo que tenemos para poder seguir creciendo, ¿sí? Sí.
sabes, ahí están nuestras redes sociales, si necesitas algo, ahí estamos para servirte. Yo soy Emanuel. Así es, yo soy Quetzalcoatl y el día de hoy pues hemos terminado, como todo principio, tiene Tiene un fin, final. pues el día de hoy hemos llegado hasta el final, ¿vale? Recuerda, si nos quieres compartir algo, si quieres información de algo, también puedes mandar mensaje a lo que es pues nuestro canal aquí en TikTok. Nosotros te podemos responder sin ningún problema cualquier información que tú necesites, ¿vale? Al igual que nuestro perfil se encuentra en todas nuestras redes sociales. Entonces ahí nos puedes mandar mensaje, nos puedes contactar si tú necesitas justamente como alguno de estos servicios, ¿vale? Muchas gracias por las personas que se quedaron y sería todo por el